Sabés que estabas ahí en guardia y te tomaste estos minutos para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, no, muchas gracias a ustedes, saludos para ustedes y la audiencia. Sabés que estábamos repasando el documento que se elaboró en esa mesa, ¿no? Que finalmente se entendió que eran recomendaciones que la SUMI ya desde el año pasado tenía claras y que en su momento había transmitido a las autoridades, ¿no? Pero ya estuvimos repasando acá los criterios de lo que sería la priorización al ingreso de los pacientes al CTI. Este documento que está en términos de recomendación, ¿cómo se aplicaría en los hechos? Sí, en realidad lo que tú decís es un documento que nosotros elaboramos ya desde abril, está elaborado por la sociedad para aplicar a estas situaciones de contingencia que en su momento no esperábamos que sucediera, pero bueno, era previsible porque había sucedido en escenarios similares en otros países. En realidad, ¿me escuchan ahí? Sí, Me perdí el perfecto. audio. Sí, sí, Eh, te estamos oyendo. eh, Sí, en realidad la idea es justamente ante donde se presenten la limitación de lo que es el del recurso cama, pero cama en su concepto más general, no solo lo que es el recurso material, y el médico tenga que empezar a seleccionar porque no tiene otra posibilidad, qué tipo de ingresos va a recibir, justamente esto darle para cierta tranquilidad tanto a los equipos médicos, sobre todo que son los que toman las decisiones, a veces también hay participación de licenciados, obviamente esto siempre se comunica y se habla con los familiares, y también darle cierta tranquilidad a la población en general sobre que se está actuando de una forma lo más justa posible, digamos. ¿Y el modelo este de priorización es similar al que aplicaron, por ejemplo, en España, en los hospitales de Madrid, que en su momento hablaban de lo que denominan instrucciones de ética utilitarista, ¿no? Un poco lo refleja este documento. Si vos me permitís, te voy a mostrar un video de 30 segundos de un profesional de la salud como vos que le explica a un montón de colegas cuál iba a ser el protocolo en Madrid cuando estaba atravesando una situación de estrés sanitario como la que tenemos nosotros ahora. Vamos a mirarlo y después me comentás. Verde, está leve, amarillo es recuperable, rojo es crítico, hay que actuar, negro es no recuperable y se deseda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, se morirá sin que le haya visto nadie, salvo que empiece a tener síntomas y se le pone sedación. Ese es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce, porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes, ¿vale? Mauricio, ¿qué sensaciones te provoca esto? No, y en realidad a nosotros no nos genera ninguna sensación, porque nosotros justamente esto lo estábamos haciendo, preparando desde febrero del año pasado, ¿no? Suena un poco tremendista, pero nosotros veíamos y nos transmitían directamente los colegas, los que estaban viviendo otras realidades, sobre todo los que primero lo sufrieron son en Europa, por ejemplo, en España, con los colegas que tenemos capaz más contacto, y era la realidad similar a la que estamos viviendo nosotros, la que ellos lamentablemente ya tuvieron que vivir en marzo del año pasado. Y justamente en base a eso, la sociedad, la comisión directiva de la SUMI, fue que se empezó a mover de forma muy precoz. Nosotros una especialidad donde está acostumbrada a tratar frente a medidas de situaciones de contingencia, de crisis, y puede muchas veces percibir y tratar de anticiparse a esas situaciones. Y era lo que venimos trabajando. Por eso fíjense que en abril ya se había elaborado este documento en el que está basado en las recomendaciones actuales. Después la publicación, nosotros ahí ya le dimos difusión, la publicación se hizo más adelante en la Revista Médica del Uruguay, pero esta situación ya fue mundialmente conocida, capaz que para los que están en la medicina y sobre todo áreas críticas, es algo que lo vemos con ya cierta normalidad, lamentablemente, porque sucedió en todas partes del mundo. Por suerte no estaba pasando en nuestro medio, también había pasado en los países limítrofes, o sea que era algo que iba a llegar. Nosotros estábamos preparados, no deseando que tuviéramos que activar esto, pero bueno, este es el momento donde justamente tiene que suceder. Por supuesto que todos los televidentes y también nosotros acá en la mesa, uno cuando
repasa, ¿no? este sistema de priorización y demás, se pone en ese lugar, ¿no? Y si a mí me toca mañana que me tengan que priorizar o si me toca que un familiar, ¿cómo se le va a dar garantías a la gente? ¿Cómo pueden, a través de la comunicación, ustedes dan garantías a la sociedad de que, bueno, que cuando se tomen las decisiones se van a hacer realmente de una manera pensada, consensuada y con determinación? Primero que tengan confianza en el equipo de salud, creo que eso por suerte en nuestro sistema se ha perdido capaz en los últimos años, pero justamente este tipo de trabajos, de garantías, esto está hecho por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, por múltiples colegas, pero con la participación de médicos legistas, de agentes de cuidado paliativos. Después fue evaluado por un montón de gente, tanto previo como posterior a su publicación. Tenía un consenso general, y fíjense que este mismo documento lo vuelve a revalorar gente del ministerio, técnicos y gente que no es técnica, y también le dan el ok y lo toman como base con mínima, no hay modificaciones. Claro, pero más allá... Eso fue un resumen y lo presentan. Después en su aplicación, ahí es donde nosotros le tenemos que dar tranquilidad a la gente. Esto no es una decisión, la mayoría de los médicos, lamentablemente no están por su formación, por la formación general de la carrera, acostumbrados a tomar estas decisiones. Por eso también se hace un poco hincapié en que los médicos intensivistas, que estamos lamentablemente porque tiene cierto costo para nosotros, incluso emocional y de estrés, pero es parte de lo que es nuestra especialidad, acompañen y estén presentes ante la toma de esta decisión. ¿Por qué? Porque en realidad somos probablemente con alguna otra especialidad los que más frecuente tomamos estas decisiones, que también se toman fuera del escenario de la pandemia, ¿no? Claro. En otras situaciones, pero de contingencia o por otros motivos, pero se toman fuera de la pandemia. No es algo nuevo que nos enfrentamos. Lo que sí puede ser algo nuevo es el volumen de pacientes en el que podamos llegar a tomar esta decisión, y a veces en las condiciones que uno tiene para tomarla. También eso lo tiene que entender la gente, ¿no? Por eso. Porque una cosa es cuando tú tenés tiempo para conversarlo con la familia, el lugar adecuado, en las condiciones más adecuadas, y otra vez es cuando esta decisión se tiene que tomar más rápido, sí, con justamente estas recomendaciones permite que uno pueda basarse en esa categoría y hacerlo más rápido, pero tener el tiempo para sentarse con la familia, explicarle el lugar adecuado, el entorno, eso es fundamental, y a veces en esta situación en la que estamos trabajando ahora no se da. Nos pasó a muchos de los colegas, y la verdad es muy triste tener que enfrentar, de explicarle a un familiar, no cuando todavía no estamos aplicando esta medida de contingencia, pero sí que el familiar está muy grave, que espere, que tenemos que dar de vuelta el informe, y después que ellos no lo pueden ver por la situación de aislamiento que tiene el paciente, por los cuidados que hay que tener, y cuando volvemos a hablar con ellos le tenemos que decir que falleció el familiar y ellos se quedaron sin verlo. Se generan todo este tipo de situaciones en lo que era fuera de esta situación de crisis que estamos actual. O sea que imagínense, la gente tiene que entendernos también en las condiciones que estamos trabajando y confiar en nosotros. Ahora, que vamos a hacer todo lo mejor. Todo lo mejor posible. Claro. Mauricio, ahora, ¿cómo se haría el triage? De hecho, ¿cómo están haciendo el triage hoy, esta mañana, los diferentes CTI cuando ingresan pacientes COVID? Recién mirábamos los números que ustedes publican en la web. Hay una ocupación del 39% COVID de camas en este momento, ¿no? Antes se hablaba que el 35% ya era un número de estrés sanitario, o sea que estamos con un estrés alto, ¿no? Es decir, ¿cómo se está haciendo el triage hoy? Por ejemplo, ingresa una persona con COVID que tiene 80 años, una persona mayor, y también ingresa un paciente más joven con un cuadro también similar, ¿no? Es decir, esto que es por orden de llegada, pesa la edad del paciente. ¿Cuál es la categorización que están haciendo hoy, esta mañana? Y bueno, nos tenemos que basar obviamente en eso. Es variable porque lo que siempre hablamos de la comisión directiva de la sociedad, la decisión y lo que están sufriendo cada prestador es distinto, ¿no? Hay prestadores donde el repuso cama y ya está, digamos, sintiéndose su limitación, y hay otros que tienen distinta capacidad, tanto por un tema regional, por cómo evoluciona la pandemia,
con la capacidad que tiene cada prestador. No es lo mismo una institución chica que una institución grande, la capacidad de expandirse y readaptarse. Claro. Yo trabajo en instituciones actualmente privadas y de las de mayor volumen de Montevideo, entonces le diría que estoy en las mejores condiciones para trabajar. Lamentablemente otros colegas no tienen esa suerte capaz y están en condiciones un poco más complejas. Igual ya hemos tenido que tomar estas decisiones, pero no porque estuviéramos con ausencia de camas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo puntual. Un paciente, 90 y pocos años, procedente de un residencial, con un deterioro cognitivo importante, ¿no? Poco interacción con familiares, con el medio, con una insuficiencia respiratoria muy grave para intubar, ¿no? Es un paciente con prácticamente nula posibilidad de supervivencia, ¿no? Ese paciente en realidad no lo ingresamos a las áreas críticas, sino que lo que se decidió es limitar el esfuerzo terapéutico, es la palabra que usamos nosotros, y no quiere decir que no lo tratamos más al paciente. A ese paciente lo que se hace es empezarle medidas para que esté lo más confortable posible y que muera de causas naturales, porque es causas naturales, sin el soporte y sin toda la invasividad que le hacemos en un CTI, en un lugar más adecuado que morir en un CTI, probablemente más acompañado con la familia. Claro. Incluso si a este paciente habría que trasladarlo, por ejemplo, una emergencia donde el paciente terminó falleciendo, o esta decisión tomarla antes. Lo que pasa que es muy difícil para un médico, por ejemplo, que va a evaluar un paciente de un residencial, tomar esa decisión rápida es muy difícil, y a veces también la situación cambia muy rápido de estos pacientes. Capaz que el paciente estaba de una forma 2 horas antes y cuando llega la emergencia cambió totalmente. Pero sí, para que se den cuenta, estas decisiones se toman. El tema es el número de personas en cuándo la vamos a tener que tomar. Y claro, esta es muy fácil, es un ejemplo muy fácil de decidirlo, pero cuando ya empiezan a aparecer grises, eso es lo que es más complejo para nosotros. Porque también, claro, esas decisiones tienen una carga emocional para nosotros y es otro factor más de estrés, ¿no? Mauricio, lo cierto es que ayer se registró 25 personas fallecidas por COVID-19 y estamos hablando de un porcentaje de ocupación de un 39% de las camas del CTI, son 331 pacientes COVID. Ayer Radi hablaba de que no hay una saturación en este momento, pero se está cerca de un punto de puntuales saturaciones, ¿no? De posibles saturaciones. ¿Cuál es el panorama para vos también? No sé si para alarmar, pero sí para que tengamos conciencia de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el panorama para los próximos días desde tu visión? Sí, yo coincido con él. El tema de también lo que siempre decimos, la saturación es difícil porque no ocurre en todo el sistema al mismo tiempo. Como les digo, los distintos prestadores están expuestos por distintos factores, por cómo es la epidemia, dónde se distribuyen los casos y por su capacidad en amortiguar más o menos lo que es la crisis. Entonces, probablemente ciertas zonas y ciertos prestadores empiezan a sufrir algo más, está sufriendo más, ya ahora lo estamos sufriendo todos en realidad, pero en menor o mayor medida, y eso es como una saturación progresiva, ¿no? Pero no es que hay un colapso general del sistema, eso no, que ha pasado en otros lados, ha pasado incluso en ciudades de Estados Unidos, para que se den cuenta, ¿no? Pero para que haya puntuales colapsos, como decía, ¿se habla de días? ¿Cuál es el panorama que vos ves? Claro, y la perspectiva nuestra, bueno, lo venimos también informando en los distintos medios. Por ahora es algo que, como ustedes saben, por la curva epidemiológica, que todavía siguen creciendo el número de casos, esto se va a seguir produciendo, no se va a detener, por lo menos sabemos que por una semana, 2 semanas seguro, en el mejor de los escenarios, esto va a ir empeorando, ¿está? Esperemos que después, creo que ciertas medidas que tomaron el gobierno, la población ha tomado más conciencia, el volumen de vacunación que se está alcanzando rapidísimo, que por suerte somos un ejemplo mundial, ese tipo de medidas empiecen a tener sus resultados y ahí se puedan un poco aplanar la curva y después empezar a bajar los casos. Pero yo no creo que eso suceda antes de 2 semanas, creo que bueno, ojalá suceda dentro del mes. Mauricio. Por lo menos que estemos en una situación de llano crecimiento, ¿no? Empiece a aplanarse la curva y después empiecen a descender por lo menos los ingresos. Sepan que todos estos ingresos
los que no se mueren en las primeras días tienen una evolución muy prolongada. Algunos para terminar muriéndose más adelante y otros para salir por suerte de un CTI, pero por ejemplo para los que intuban, la mediana o la media andan cerca, pero andan cerca de 30 días. Un paciente que se intuba y sobrevive tiene por lo menos aproximadamente 30 días de estadía, para que se den cuenta. Son tiempos prolongados, o sea que personas que están ahora y capaz que salen de un CTI, que son pocos de los que se van a intubar, son un 15% para que se den cuenta, van a estar por lo menos 30 días, o un poco menos o un poco más. Mauricio, la cantidad de camas de CTI está estrechamente vinculada al costo. Hace algunos años, ACE publicó lo que era el costo diario de una cama de CTI. Hablaba de que había pagado por día, por 8 camas de CTI, $60.000, lo que te da $7.500 por día por cama de CTI. ¿Este número sigue siendo así o se pudo conseguir mejorarlo, que no sea tan oneroso o al revés, es más caro? En realidad eso es un costo que pone ACE para la compra del servicio, ¿no? Es un tema de costeo. Después hay un tema de oferta y demanda, ¿tá? Ahora creo que ofreció por la compra de servicios un costo, ¿cuánto me dijiste? $7.500 por día por cama. No, eso es muy elevado, anda muy por abajo, ¿tá? Y obviamente a las instituciones en este momento que le compran servicios a ACE, porque ACE lo que pasa que es el prestador más grande del país, y también tiene una distribución a nivel de todo el país, es más complejo para ellos, entonces a veces tienen que justamente más ausencias en una zona de recurso cama y tienen que salir a comprar servicios. Y bueno, también las instituciones privadas están en una situación de poder venderle servicio en el sentido de que capaz que es favorable, pero tienen la limitante que también necesitan camas para sus usuarios. Pero es una plata, Mauricio, presión ahí y un sistema bastante perverso y complejo. Ahí está, pero es mucho menos de $7.500 o andamos por ahí, porque pagó esa plata, pagó $60.000 por 8 camas, o sea, es una cifra real. Hoy estaría muy por debajo. Lo que yo tengo entendido que está muy por abajo, por lo menos en la mitad, ¿no? Ese es un costo muy elevado. Si me está diciendo ese costo por cama es muy elevado. La verdad me llama la atención. Muchas veces lamentablemente ha hecho un mal manejo de lo que es el recurso cama de CTI, mismo por las mismas unidades ejecutoras y las jefaturas de los servicios de CTI siempre lo saben, tienen muchas veces la capacidad de expandir esos CTI que son de los mejores de nuestro país. Los CTI de ACE de Montevideo probablemente son los mejores para asistirse en el Uruguay, comparados incluso con los prestadores privados. Y podrían haberse expandido, pero por distintas razones, económico-financieras, políticas, organizacionales, eso no ha sucedido. Y bueno, administración tras administración, obviamente esta administración lleva muy poco tiempo, eso se genera en esta administración, pero coincide con la pandemia, sí se han expandido el número de camas. Hay que ver qué pasa fuera de este escenario, Mauricio, creo que es un problema crónico de ACE. Ahí va, la última, ya tenemos que ir cerrando y vos también tenés que ir a trabajar. Una de las medidas que se plantean en este documento es la revalorización de pacientes en CTI y así poder liberar camas, ¿no? Para que ingresen otros pacientes que lo necesitan más. ¿Cuáles son los criterios que se van a aplicar para liberar camas y dar paso a otros pacientes? No, en realidad y también darle tranquilidad a la gente. Nosotros lo que hacemos es, y ya lo habrán vivido, lamentablemente los familiares que tienen, y por suerte lo entienden, tienen tolerancia con eso y comprenden la situación, es redistribuir, por ejemplo, las áreas. La semana pasada, para que tengan idea, yo trabajo en 2 prestadores privados, en 2 días en la semana, para un prestador y para el otro tuve que hacer una mudanza de un CTI general hacia otra área, ¿no? Sucedió lo mismo en esos 2 prestadores. ¿Por qué? Porque se estaban extendiendo las áreas para pacientes COVID. Uno de los prestadores, que inicialmente tenía un área de 12 camas, había abierto menos de 2 semanas antes, había tenido que expandir una segunda área a 6 camas, después a 12 camas, y ese día estaba abriendo una tercera área con 12 camas para pacientes COVID. Estamos hablando de 36 camas.
¿tá? El otro lo mismo, el área COVID estaba ocupando medio piso ya de la institución y ahora está ocupando el piso completo y entra ahí las que son las áreas críticas, para que se den cuenta lo que está pasando y lo que es la realidad del sistema. Justamente estamos hablando de prestadores grandes donde se pueden adaptar a esta situación y tienen que montar un área nueva y tirar paredes y levantar paredes y hacerlo, o cambiar un área para redistribuir los pacientes y los equipos para otro lado. Pero fíjense todo eso, lo que altera el sistema, el pasaje del personal para un lado, para otro. A veces tenés que entrar a una guardia y la situación donde uno ingresa a la guardia cambia en el correr de la propia guardia del día. Eso es lo que está pasando en el sistema ahora, para que entiendan un poco. Es como cierto, hay orden, pero es totalmente disfuncional a lo que estamos habituados, claro, ¿no? Es un a nuestro sistema de trabajo. Sí, es un borderline, ¿no? Esto puede ir para un lado o para el otro en cuestión de horas o de días, y eso, claro. Veamos entonces cuáles son las señales que se dan desde el Poder Ejecutivo, ¿no? A la luz de esta reunión importante que va a tener el GACH hoy con el presidente de la República. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir todo esto a la población en general. Gracias. Muy bien. Bueno, así...